tarde. Seguimos con mucho más de Al Final del Día. Ya está con nosotros, sí. Bueno, conmigo, porque hoy estoy sola. Ella es psicóloga, coordinadora del área clínica de Psiconecta, se llama Mercedes Romero y venimos a hablar sobre este tema que lo conversamos o lo anunciamos al inicio del programa, síndrome de desconexión cognitiva. Bienvenida, Mercedes, al Final del Día, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andreina, muy bien. Bueno, felices de que nos acompañes y de que hablemos de esto, porque yo tengo el presentimiento que todos o la gran mayoría hemos tenido desconexión cognitiva. No sé si síndrome, pero sí desconexión cognitiva en algún momento. Aunque uno no sepa a profundidad, y para eso estás tú. ¿Qué es el síndrome de desconexión cognitiva? Lo primero que tenemos que resaltar con el síndrome de desconexión cognitiva es que todavía no está tipificado como un trastorno dentro de los manuales diagnósticos. Ok, importante. Eso es muy importante porque no hablamos de un trastorno, es decir, no interfiere con el desarrollo de la vida cotidiana directamente y no tiene todavía unos síntomas o unos signos específicos únicos para sí mismo. ¿Okay? Este síndrome se caracteriza por una velocidad de procesamiento de la información un poco lenta, ¿ok? Y de hecho se le cambió el nombre porque era lo que antes se conocía como procesamiento lento. Exactamente. Ay, pero es como peor. Como era muy peyorativo, sí, peyorativo, se cambió el nombre a síndrome de desconexión. Yo tengo síndrome de procesador lento. Exactamente, por eso se le cambió el nombre a síndrome de desconexión cognitiva y justamente lo que lo caracteriza es que las personas pueden incluso en la motricidad ser un poquito más lentos, recibir la información de forma un poquito más lenta, como que necesitan más tiempo para analizarla, para interpretarla y quizás el punto como más central es que en la atención suelen tener un proceso de atención muy focalizado y sobre todo hacia lo interno. Es como cuando a veces uno dice, ya va que me quedé pegado. Okay. Porque justamente como que focalicé toda mi atención en cuestiones o sensaciones internas y me olvidé un poco de lo que está pasando en mi entorno. Por lo general se quedan más pegados, porque uno se queda pegado así como, bueno, coloquialmente hablando. Exacto. Nos quedamos pegados cuando nos levantamos. Suele suceder. Estamos como viendo el zapato, a ver qué va a pasar, pero no, o sea, pero en ese mismo momento también estamos como en la mente en blanco. Realmente no estamos pensando en nada, en nada importante. Es exactamente también lo que le pasa a estas personas con el síndrome de desconexión cognitiva, que se quedan como con la mente en blanco, que es un poco que parecieran, al menos desde afuera, como que están en otro espacio, como lo que uno solía decir, estás en la nebulosa. Te fuiste, exacto. Ok. Esos son como los principales síntomas, por así decirlo, de este síndrome de desconexión cognitiva. ¿Hace cuánto se está trabajando en él? Este síndrome se considera a partir de los 60, 70, sin embargo, como no tiene unos síntomas y unos signos tan específicos, por eso no ha pasado a ser un trastorno. Un trastorno. Que no quiere decir que no exista. Que no exista, exactamente. Existe, pero no está tipificado como un trastorno. Igualmente, si suele hacerse a veces como un mal diagnóstico, quizás, o es donde habría que estar más pendiente, con el déficit de atención sin hiperactividad, que es el de tipo inatento. Porque ahí sí solemos tener como unas pequeñas confusiones. Iba justo a preguntarte eso. ¿No tiene eso que ver con TDA? ¿Con las personas TDA? ¿O se podría confundir? Porque me estás dando algunos de esos síntomas del TDA y tengo personas muy, muy cercanas con esto. Y digo, bueno, pero entonces ¿será desconexión cognitiva o será TDA? Efectivamente. Todavía, digamos que eso está en disputa entre la comunidad científica porque ciertamente hay algunos síntomas que pueden ser parecidos con el TDA sin hiperactividad por la atención focalizada, a veces también como la lentitud para hacer algunas cosas, sobre todo en el área motriz. Sin embargo, la diferencia está en que el TDA de tipo inatento nos habla sobre todo de un tiempo de atención menor a lo que se espera para su edad de desarrollo. ¿Okay? Y en el caso del síndrome de desconexión cognitiva, lo que estamos hablando es de momentos, de episodios muy cortos en donde la persona se va a la nebulosa y vuelve.
Ok. Esa podría ser como la característica diferencial. Ok. El síndrome de desconexión cognitiva, ¿cómo podríamos darnos cuenta? O, bueno, sí, con estos síntomas, pero, por ejemplo, ¿en qué momento de la vida, en la edad, los padres que nos puedan estar escuchando y dicen, bueno, voy a valorar un poquito más a mi chamo, aunque siempre tienen que estar bajo una supervisión de padres o representantes de sus diferentes actitudes, aptitudes? Pero sí, ¿en qué momento hay que prestar más atención a eso? Porque si bien los chamos se desconcentran muy rápido y por eso es difícil el diagnóstico en niños si no van a especialistas. ¿Cuándo diría el padre, bueno, yo creo que está pasando algo aquí? Yo creo que lo importante no solo para la definición de este síndrome en algún niño, sino de cualquier trastorno o cualquier dificultad, incluso en el aprendizaje, que no tiene que estar orientado directamente a algún trastorno de tipo cognitivo, ni del aprendizaje, es cuando comencemos a notar que a mi chamo le está siendo difícil adaptarse a el rendimiento académico que debería tener según lo que dice la malla curricular del grado. Y en el tiempo común y estándar de todos, el de la regla. Exactamente. Si mi chamo está en tercer grado, para tercer grado ya debe saber leer y escribir, ya debe tomar dictado y debe sumar, restar y comenzar a aprenderse las tablas de multiplicar. Si esto, que está tipificado básicamente por la malla curricular, no lo está logrando en el tiempo que se espera, algo puede entonces estar pasando. Hay algo que está pasando que no necesariamente tiene que ser de tipo cognitivo, sino que a veces también lo emocional infiere e influye muchísimo en el aprendizaje. Entonces también podemos estar viendo un poco como de las características que puede tener el síndrome de desconexión cognitiva, pero porque hay una situación emocional que está viviendo este niño que hace que se pierdan sus pensamientos por esta situación emocional, y por eso disminuye su atención y su aprendizaje. Y en cuanto a esa situación emocional, estamos hablando de cualquier tipo de emoción. Puede ser una felicidad extrema, que el niño se vaya a ese mundo. No necesariamente algo traumático, ni doloroso, ni triste. Así es. Cualquier emoción, cuando la vivimos muy fuerte, pues nos da esas sensaciones elevadas que nos hacen a veces quedarnos como pegados en la emoción, o que también pueden hacer que perdamos la atención porque estoy muy abrumado de las emociones que estoy sintiendo. No necesariamente tienen que ser emociones que consideramos como negativas, como tristeza o rabia, sino también por la alegría, por la felicidad, por el amor, por cualquier euforia, otra emoción. Una noticia que vas a ir a un parque y ya, o sea, desde 3 días antes el niño no duerme de la felicidad y solo concentra su pensamiento en eso, y es completamente válido, porque si uno se emociona cuando quiere viajar o cuando va de viaje, es así. Uno se va preparando esa maleta, no sabemos cuántos días o semanas antes. Ahora, Mercedes, luego que los padres y las personas adultas, porque me imagino que también los adultos se van dando cuenta de este síndrome de desconexión cognitiva después, en la adultez, ¿qué es lo siguiente a hacer? ¿Hay que ir a algún especialista? ¿Tienes que ir a terapia para conversar esto? ¿Se puede mejorar? Fíjate, sí. Hablamos en este caso, como no es un trastorno, lo que define que sea un trastorno es que interfiere con el desarrollo de la vida cotidiana, y esto no interfiere directamente con el desarrollo de la vida cotidiana. Por supuesto que tenemos un montón de cosas que podemos hacer para mejorarlo, incluso como para revertir un poco esta desconexión cognitiva. Lo primero, en el caso de los adultos, es hacer muchos ejercicios mentales, rompecabezas, sudokus, pintura, sopa de letras, crucigrama. Mucho ejercicio mental. Incluso yo a veces recomiendo, en el caso con los niños, les recomiendo mucho a los padres jugar al veo cuando van en el carro, cuando están en la calle, aprenderse las placas o la matrícula del carro que tengo adelante, intentar decirla al derecho y al revés sin verla. Ese tipo de juegos que a veces pueden ser divertidos, sobre todo para los chamos. Es un oxigenante cerebral directo allí. Son oxigenantes cerebrales y ponen en práctica, nuestras habilidades de atención sobre todo, y de velocidad de procesamiento y memoria a corto plazo. Ok, ¿la gente que tiene síndrome de desconexión cognitiva puede empeorar o siempre va a tener esos mismos síntomas y se acostumbran y ya? Normalmente son personas que se acostumbran a
que viven Mira, un soy poquito de así. esta manera, igual que las personas que tienen un trastorno de TDA, en los casos en los cuales es leve, pues la persona tiene un desarrollo de su vida bastante apegado a lo normal, con algunas deficiencias para recordar algunas cosas, pero suelen tener medidas compensatorias para poder desenvolverse en la vida cotidiana. Vamos ahora, y ya estamos finalizando, pero de la persona que está cerca, del núcleo familiar, con el que tiene síndrome de desconexión cognitiva y con el que tiene el trastorno de déficit de atención, porque a veces nos cuesta entender esa situación de gente que, mira, no te concentras, lo que comienzas no lo terminas, te estoy hablando y me respondes como si me estuvieses prestando atención, y pasa un día y me dices, tú no me dijiste eso, y uno queda como un loco y quieres buscar una grabadora todo el tiempo para Así decir, es. sí te lo dije. Entonces te puede dar un poquito también de ansiedad, porque si no sabemos que lo tiene, o si sabemos que lo tiene, igual desespera un poco. Sí, sobre todo en el caso de los niños, mi recomendación siempre es, yo sé que muchas veces por comodidad, por la misma rutina, las mamás están en la cocina y le gritan al niño que está en el cuarto, métete a bañar. Esa información no pasó. No pasó. Sobre todo en los niños menores Ven a a 5 comer. años, esa información no se procesa porque todavía su desarrollo de la atención no está en ese nivel. Entonces, siempre mi recomendación es acércate hasta donde el niño está, Que te mire. buscar su mirada y buscar incluso el contacto físico. En la medida en la que tenemos contacto físico, automáticamente, por reflejo, digamos, toda nuestra atención se va hacia lo que me Lo está voy a haciendo hacer. ese contacto físico, y directamente ahí sí puedo dar la instrucción porque va a haber un registro de esa información. Entonces, muchas veces lo que llega a los consultorios es no hace caso, no hace caso, no hace caso, Y el adulto no me para. pero lo que está pasando realmente Claro. es que no estamos diciendo las cosas de la manera adecuada y en los momentos adecuados. Para esas personas. Interesante. Mercedes, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Capaz mucha gente de verdad tiene síndrome de desconexión cognitiva, pero dirá, bueno, soy un poquito más lento para recibir la información o para procesarla. La recibimos Así igual, es. pero para procesarla puede ser distinto. No nos afecta en nuestro desarrollo De la vida cotidiana. con la vida cotidiana y en las relaciones personales, para nada. Pero sí es bueno saber cuando tenemos algo allí que nos da ese toquecito diferente, como para también ser un poco más comprensivos con nosotros mismos y que los demás lo sean con nosotros. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna Gracias a ti. cuenta en Instagram, en las redes sociales? Sí, pueden seguirnos por @SomosPsiconecta con P de Psicología, y nuestro número de teléfono 0424-137-1627. @SomosPsiconecta. Gracias. Mercedes Romero, psicóloga y coordinadora del área clínica de Psiconecta, hablando de este síndrome de desconexión cognitiva y también un poquito sobre el trastorno de déficit de atención. 6:50.